Bueno, en este espacio informativo hemos estado revisando el tema de la extorsión contra negocios y nos llegó recientemente información de que en Celaya, Guanajuato, donde desde hace pues meses o quizá años se está sufriendo ese fenómeno en tortillerías y otros negocios, pues esto ha dado lugar a un cierre de negocios. Y vamos a platicar al respecto con Gerardo Galarza, periodista, muy buen amigo de nosotros, ex compañero de trabajo, para ver qué está pasando allá en Celaya. ¿Cómo estás, Gerardo? Me da gusto saludarte. Buenos días, Pascal, a ti todo muy bien, gracias. Bueno, pues tú ya tienes unos años viviendo por allá, que es tu tierra. Cuéntanos cómo están las cosas en cuanto a la Bueno, extorsión y el cierre de negocios. una prevención. Evidentemente el problema existe y es grave, ¿no? El asunto es cómo se maneja y las cifras, tanto de los presuntos afectados como de las autoridades. Esto es, por ejemplo, a raíz de el cierre de una pastelería muy tradicional en Celaya, de 40 a 45 años, de una familia muy conocida, y otros cierres anunciados por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales. El alcalde ha dicho que se llama el señor Javier Mendoza Márquez, a mediados de esta semana, que que hay muchos cierres de negocios, pero muchos también se deben a cambio de giro, o bien a bajas ventas por la pandemia, o porque muchas personas iniciaron negocios después de quedar desempleados en la pandemia sin tener un buen plan de negocios para su propio negocio, su propia empresa. A fines de mayo, de hace mes y medio, la Coparmex local, el señor Mario Cuello, afirmó que en Celaya ha cerrado el 30% de negocios de todo tipo, ¿sí? Gracias, sino provocados por la extorsión y sobre todo, ¿no? También reconoce que la pandemia les ha afectado, pero en esa misma estadística que dio, el señor Cuello dice que Coparmex ha detectado que el 53% de sus afiliados en Celaya han sido víctimas de la delincuencia, ya sea a través de la extorsión o a través del robo, ¿no? Es evidente que la violencia, la inseguridad, la extorsión existe en esta ciudad. Han dicho por ahí, no es la peor ciudad del mundo, no es la peor ciudad del país, ni siquiera de Guanajuato. Hay otras ciudades como León que están sufriendo también estos problemas. Sin embargo, el problema existe, ¿no? Y si con ellos se juntan situaciones de percepción que muchas veces se retroalimentan. Sí, se retroalimentan y tienen origen en el temor, ¿sí? En una especie de psicosis. Por ejemplo, hace poco, el 8 de este mes, muchos negocios del centro de la ciudad de Celaya cerraron a horas que no debían de cerrar, porque en WhatsApp empezó a correr la versión de que un día o 2 días antes había habido 6 muertos en Celaya, asesinados, y empezó por WhatsApp a correr la versión de que iba a haber enfrentamientos y hasta que había bombas en algunos negocios. Las autoridades explicaron que se trató de que se activó una alarma de una tienda departamental y pues actuó la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, que en esta zona del Bajío son muy visibles en las calles, muy visibles, y pues la información oficial es que no había ninguna bomba, que no hubo ningún enfrentamiento, pero pues, buena parte del día estuvieron cerrados esos negocios. Ha habido, como tú lo has dicho, en 2019 se conoció el caso de las tortillerías de Celaya. Que llegó un momento en que la ciudad prácticamente se quedó sin el servicio de tortillas porque empezaron a ser extorsionadas. Y esto ha sido recurrente con otro tipo de negocios, ¿no? Desde tortillerías, taquerías, restaurantes de comida rápida, más o menos exitosos. Incluso en ese mismo año, la agencia automotriz, pues yo creo que era la más antigua de Celaya, sufrió un ataque y cerraron. Era una agencia de autos nuevos muy famosa, y la cerraron y el ataque que se dijo
pues se atribuyó a que se negaron a pagar la extorsión. Evidentemente el fenómeno existe. Hay, por ejemplo, en estos días que platicábamos tú y yo también me puso, hay, por ejemplo, talleres de reparación automotriz que ya no funcionan como funcionaban antes, la gente ha encontrado, sino tienes que encontrarlos pues, prácticamente en bodegas, porque ya digamos que ya no se exhiben al público. Ya no tienen una fachada, digamos. Ya no tienen una fachada. Y evidentemente también hay pues muchas cosas de este asunto en redes sociales, y por supuesto también tiene que ver con la seguridad. Ahora bien, hay otra percepción, no está documentada, pero así se cree, que también hay muchos no miembros del crimen organizado, sino simples delincuentes que aprovechan este temor para extorsionar a comerciantes, ¿no? La semana pasada se detuvo a una persona y un menor de edad que estaban recolectando dinero en algunos negocios en una zona de Celaya, armados, bueno, con una arma los dos. Y esto es un dato importante. Está ocurriendo mucho no solamente en la extorsión, la utilización de menores de edad, sino también en el trasiego de drogas, incluso de armas, que evitan ser, sí sean detenidos, pero evitan ser llevados a la cárcel, ¿no? Por ser menores de edad. Incluso ha habido muertos menores de edad en hechos violentos, se atribuye a esto, y esto está ocurriendo. Esta semana, ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Celaya reveló que el 60% de los delitos aquí, que en todos lados les llaman de alto impacto, son cometidos por personas entre 14 y 26 años de edad. Y de ese 60%, su 30% son de menores de edad que no han cumplido los 18 años. Esto, por supuesto, esto es muy grave. Y evidentemente hay la ciudad no es una ciudad en estados de sitio, por supuesto, la gente ya se acostumbró trata de hacer su vida normal, pero sí hay una psicosis, sí hay un temor, y sobre todo, al grado de que, como tú dices, yo tengo ya algunos años viviendo por acá, por esta zona, hay en toda la zona, entre comillas, una cultura de no contestar teléfonos que no tengan claves de la zona, claves LAR, ¿no? Entonces, tú tienes un teléfono, lo voy a decir, a mí personalmente me pasó, un teléfono de la Ciudad de México, y llamaba algunas cosas y pues nunca me contestaban, ¿no? Hasta que un familiar que tampoco me contestó, me dijo, no, pues es que no reconocí tu teléfono. Claro. Saca un teléfono con clave de Guanajuato. De acá, sí. Caray, pues mira, me quedo, de lo que nos cuentas, me quedo con que el fenómeno existe, es difícil de repente de documentar, no sabe uno si realmente es por la extorsión o por la crisis o por qué razón, y que hay una psicosis entre la población, pero yo creo que esa psicosis no existiría pues si no hubiese hechos de violencia como el asesinato de los músicos recientemente ahí en Celaya o también el ataque contra el bar, ¿no? Sí, en Hotel Bar, que precisamente eso generó también otra situación. Los músicos, hace unos días hubo otros 6 muertos en un solo día. Está habiendo también algo que a mí me impresiona mucho, es que estos asesinatos ya no solamente ocurren en las calles o los esperan. Los presuntos victimarios entran a las casas. Eso es lo que estamos viendo, Gerardo, sí. Están entrando a las casas. A asesinar. Y lo más por último también, además de los jóvenes, hay otro sistema que ya se vivió en otros países como Colombia, la utilización de motos y motonetas para cometer delitos de todo tipo, ¿sí? Correcto. Es una plaga que también hay que decirla, y bueno, pues ni modo. Hay otra cosa, pues, las extorsiones, unas son presenciales, es decir, la gente que va a recoger, y se está poniendo de moda la extorsión virtual. Ni siquiera te llaman por teléfono, te dejan un número de teléfono en un papel, tú tienes que comunicarte y luego hacer depósitos, ¿sí? A través del sistema financiero, ¿no? Ha habido ciertamente eso. Y por último, nomás comentarte, Pascal, en esta psicosis, por ejemplo, en este mes se subió a redes sociales, que ese es también un problema grave, a redes sociales un video de un presunto ataque a un restaurante de Celaya, incluso con cristales rotos por las balas, y resulta que es un video de un restaurante, una cafetería en Serbia. En Serbia, imagínate nomás. En Serbia. Pero
pero pues todo el mundo lo dio por bueno y tiene una gran difusión, o tuvo una gran difusión, pese a que ya se aclaró de que es una cosa que ocurrió en otro país en mayo pasado, ¿no? Pero sí, evidentemente hay, y sobre todo se están cerrando negocios muy tradicionales, ¿no? Caray, Gerardo, pues te agradezco mucho este panorama y siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, un abrazo para todos. Gracias, Gerardo Galarza.